¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Cómo responder a esta pregunta sin conocerle? Y comenzamos un nuevo programa de Conocerles Todo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por comentar con nosotros. Estamos como siempre con Charly y con Aitor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? ¿Qué tal, compañeros? Hola, hola a todos. Alegre de estar aquí con vosotros y a ver qué nos depara el programa de hoy. Oye, antes de empezar el programa, ¿nuestros amigos se están comunicando con nosotros o no, Aitor? ¿Tenemos ahí ese pequeño feedback? Sí. Nos están escribiendo algunos comentarios en YouTube, nos escriben también por WhatsApp y por email. Ya sabéis que tenéis en cada uno de los capítulos que publicamos, tenéis en la descripción ahí el número y el correo electrónico al que podéis mandar siempre que queráis vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestros saludos, todo lo que queráis. Sí, a mí me ha llegado al correo también desde Sudamérica un mensaje y otro para estudios bíblicos, así que estoy muy contento. Llegamos a Sudamérica. A muchas partes llegamos, así que también nos gustaría que nos escribáis desde dónde nos están escuchando, ¿no? Para que sepamos y nos enteremos. Y Qué también bueno. recordar que si nos estáis viendo desde YouTube o desde alguna plataforma en la que lo permita, pues que os suscribáis y le deis ahí a los botones típicos ¿La de campanita? la campanita para recibir las notificaciones y que os podáis enterar siempre que publicamos un podcast nuevo. Eso, es Así muy es. importante, es muy importante. Bueno, pues hoy el podcast que tenemos entre manos es el número 12. Ujú. Esto va avanzando, ¿eh? Sí. Como las notas de los niños, progresa adecuadamente. Muy bien, muy bien. Y en este caso vamos a hablar acerca de la ley de Dios. Y tendremos un podcast futuro, así que estar muy atentos porque el siguiente es los 10 mandamientos, que van un poquito de la mano, ¿no? Estos dos podcasts. Sí. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la ley de Dios y en primer lugar yo creo que lo que tenemos que hacer es definir qué es la ley de Dios, qué es la ley. Sí, porque se habla mucho, ¿no?, de la ley de Dios, pero ¿qué es exactamente la ley de Dios? Ujú. ¿Las leyes son algo que nos ayuda, algo que es incómodo? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, las leyes están en nuestro día a día, ¿no? Tenemos las leyes naturales que rigen el universo y nos ayudan a estar bien, a vivir bien. Si estas leyes se rompen, hay caos. Así también está la ley de Dios que ha existido desde siempre, desde que Él creó todo. Siempre ha permanecido como la norma fundamental de la conducta. Ujú. Nadie negará que este fue uno de los sucesos trascendentales y decisivos de la humanidad Ujú. y desde los seres creados, porque desde que Dios existe en el cielo había un orden y desde allí podemos decir que estaba la ley. O sea, la definición de la ley sería el designio o la voluntad de Dios para todos sus seres creados de que las cosas funcionen en armonía con su voluntad. Ujú. ¿Nos ha pasado a vosotros de pequeños que vuestros padres o vuestros maestros os decían, a ver, la ley es importante porque, por ejemplo, la ley de tráfico, si no, los coches se chocarían y habría accidentes, ¿no? Ujú. A mí me enseñaban la importancia de las leyes con la de tráfico. Sí, yo sí. alguna vez he visto algún vídeo de estos de la India o de países Madre de mía. estos donde no hay, las leyes de tráfico no son como aquí o como en Occidente. Y claro, y ves ahí pues las bicicletas, Sí. las motos, los autobuses, todo ahí como sálvese quien pueda, ¿no? Eso. A ver, que yo Y- te lo puedo decir porque lo he vivido. Claro. Sí, en México, por ejemplo, Ajá. hay lugares donde no se respetan las leyes y uno va con mucho miedo. Bueno, lo ve ya normal, ¿no? Porque está acostumbrado a vivir así. Pero cuando yo llegué a España y vi todo este orden, todas las multas que te pueden poner y demás, entendí la importancia de la ley y cómo nos beneficia el guardarla y observarla y Sí. cumplirla. Aparte, hace poco vi un documental en Netflix Ujú. sobre un festival de música que se hizo en Estados Unidos en el año 99. Se llama Woodstock 99. Y un festival de música creo que es el más grande que ha habido en la historia. Creo que había unos 250.000 personas, ¿vale? Guau. En el festival. O sea, es una ciudad ahí metida. Enorme. Sí, sí. Y el documental trata de lo mal que salió todo en el festival, de lo mal que se organizó y cómo el festival, que eran 3 días, ya ves tú, Ajá. ¿sabes? Poco tiempo, pero cómo desde el primer día, desde la primera noche, ya se volvió eso un caos absoluto, ¿no? Porque pues, no estaba bien organizada
la seguridad dentro del recinto, la limpieza, era un caos. Y algo que al principio puede parecer como muy divertido, ¿no? Descontrol, fiesta, diversión, pero como era, pues eso, como una pequeña ciudad donde había anarquía, muy pronto pues empezó a haber había gente que estaba pues totalmente drogada, ¿no? Y que no se enteraría de nada, pero había otra gente que lo pasó realmente mal, porque pues o sufrió agresiones o, bueno... ¡Qué horror! Sí, daños. Un descontrol absoluto, ¿no? Entonces, a mí me hacía pensar un poco en esto de la ley, ¿no? Que a veces la ley, pues sí que nos puede parecer un poco un fastidio porque nos limita, Ujú. pero si no existen esos límites, pues... Sí, nos Sí. protege. Sí, nos protege también, exacto. Ujú. Sí. Yo vi una viñeta una vez muy divertida, que era un chico que estaba caminando por el monte y entonces hay una ley, hay una señal delante de un acantilado. Ujú. Entonces, claro, si tú obedeces esa ley, pues proteges tu vida, pero si te saltas la ley, te caes por el acantilado y te matas, ¿no? Mm. Entonces, Ahora con lo que comentabais, me puse a pensar, ¿será que la ley se introdujo porque somos desordenados? ¿O ya había un propósito anterior? Y yo pienso que, por ejemplo, cuando vivían en el cielo, ¿no? Todos los seres sin pecado, había un perfecto orden. O sea, no había gente que hiciera daño a otros o seres celestiales que estuvieran desordenados o en caos. no había mal. De hecho, dice aquí Cristo en su santuario de Elena White, la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles eran gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. Después que Adán y Eva fueron creados, Dios les hizo conocer su ley. Esta no estaba escrita entonces, pero les fue repetida por Jehová. Después del pecado y la caída de Adán, nada fue eliminado de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y se ajustaban a la condición de un orden de seres santos. Ujú. Es un poco el carácter de Dios, ¿no? La ley es el carácter de Dios. Sí, porque cuando no había pecado ni siquiera se enteraban que había una ley. Era como el estilo de vida de los ángeles, ¿no? Y vivían en perfecta armonía y en perfecta paz. No hacía falta decir no mates porque a nadie se le ocurría matar. Claro, claro. Y no había muerte, no Claro. existía muerte. Entonces, ahora a la conclusión que llego, ¿no? Con lo que me cuentas de este concierto o la viñeta que mencionabas, es que en un mundo de pecado, en un mundo en el que tenemos la tendencia a hacernos daño, es muy importante y necesaria una ley. No sé qué pensáis vosotros. Sí, lo que decíamos antes, ¿no? Protege. Ujú. Si no tuviéramos ningún deseo de apartarnos de lo bueno, sería de forma natural, nos saldría de forma natural. Pero bueno, cuando el pecado ya está implantado ahí, ¿no? En el corazón de los seres, no solo de las personas, sino de los ángeles también. Sí. Pues entonces ya su moral supongo que se empieza a distorsionar y hace falta como algo ya escrito, guía. ¿no? Como algo, una guía. Ujú. Yo siendo madre he entendido muchas cosas de Dios, muchas. Y la ley también la entiendo un poco mejor desde que soy madre, porque a mi hijo tenemos que poner, mi marido y yo, unas normas para vivir en casa, ¿no? No se meten los dedos en el enchufe, no se come todo el día, no se abusa del chocolate, no. O sea, hay una serie de parámetros que el niño no entiende. ¿Por qué no puedo comer chocolate por la noche? Pues porque no vas a dormir y nos vas a dejar dormir, ¿no? Hay una serie de parámetros. Entonces, aunque él llore, proteste y le siente mal que existan leyes, son para protegerle, para ayudarle a vivir mejor. Sí. Si no, sería un caos Sí, tremendo. son para vivir. protegerle y para proteger a los que Claro. viven con él. Sí, imagínate las noches de insomnio. Claro. Si el niño Sí. come chocolate a las 10 de la noche, no. Porque hay cosas que nosotros podemos decir, bueno, pero ¿y si yo me quiero hacer mal? Si yo decido hacerme mal, bueno, pero hay cosas que no solo te hacen mal a Claro. ti, que afectan a los que te rodean. Estoy pensando en las personas alcohólicas, ¿no? Que piensan que no, yo bebo porque solo me afecta a mí. No solo te afecta a ti. O sea, familias destrozadas, terrible, situaciones horrorosas por culpa de que, bueno, pues que mira, que me apetece beber. Bueno, te apetece beber, pero te afecta, ¿sabes? Tu comportamiento afecta a los otros, así que cuidado con eso. Sí. Bueno, hemos visto un poco qué es, hemos visto que para qué sirve, ¿no? Para protegernos, pero ¿esto de cuándo la dio Dios? ¿Entonces no la dio cuando Adán y Eva? ¿O existía ya? ¿O existió después?
¿Cuándo empezó a funcionar la ley de Dios? Porque hemos dicho que sería un poco el carácter de Dios, así que Es eterno. eterno, ¿no? Sí, la Ok. Biblia dice que la ley es eterna también. Empezó con Dios y seguirá para Sí, siempre. yo creo que deberíamos hacer una división de la historia, del tiempo, antes de la caída y después de la caída, ¿no? Ujú. Antes de la caída las cosas funcionaban de una forma y después de la caída pues el pecado cambió todo. Ujú. Antes de la caída la ley estaba escrita en los corazones, tanto Ujú. de Adán y Eva como de los seres creados. O sea, todo estaba en armonía con la voluntad de Dios. Esto de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, Sí, como que lo tenían sí, de natural, ¿no? inmerso, ¿no? en ellos. Y después del pecado, cuando el pecado entra a este mundo, las cosas cambian. Los animales se vuelven feroces, el odio, el rencor, la muerte, la naturaleza, todo cambió. Entonces fue allí necesario hacer más visible a la ley. Es como que presentarla, enseñarla, instruirla. Y nosotros físicamente o por escrito no teníamos la ley hasta el Sinaí, donde Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. Pero antes de esto ya existía la ley, se repetía de generación en generación por tradición oral. Los patriarcas enseñaban a sus hijos y los hijos de los hijos a los demás. Y estos principios de la ley, aunque no estaban escritos, se comentaban, se vivían. Y bueno, fue necesario porque ya no nacían las personas con esta habilidad de guardar la ley. Ahora era necesario o es necesario enseñarles, instruirlos, presentarles el carácter de Dios a personas que ya no nacen o que ya no tienen esta misma tendencia con la que Adán y Eva nacieron. Ujú. No sé si me Sí, explico. sí. Esos 10 mandamientos, o sea, los 10 mandamientos es lo que nosotros llamamos la ley, ¿no? Pero hay varios tipos de leyes. Los 10 mandamientos se los dio a Moisés, los tenemos ahí en Éxodo, etcétera, pero hay varios tipos diferentes de leyes, ¿no? No solamente están los 10 mandamientos, se hicieron otras leyes también. Sí, sí. Bueno, como venía diciendo, ¿no? La ley de Dios en general como principio Sí, estaba inmersa en Adán y Eva en su mente. sí. Cuando pecan, caen en pecado, fue necesario que se transmitiera, que se enseñara, que se viviera, ¿no? Que se practicaran los sacrificios, las ofrendas, todo lo que el Señor pedía. Llegamos al tiempo donde el pueblo de Israel fue llevado cautivo o como esclavo a... Ujú. Bueno, no fue llevado cautivo, estuvieron ahí muchos Sí, años. sí, sí. 400. Se convirtieron en esclavos. Sí, en sí. esclavos. Y bueno, Dios quiere En Egipto. librarlos, ¿no? En Egipto. Los saca de allí y en el Sinaí les da la ley en físico. Pero aparte de esta ley de los 10 mandamientos, también había otras leyes que eran necesarias para la convivencia, la sana convivencia del pueblo, porque habían esclavos, personas que habían sufrido toda su vida y que los maltrataban y que tenían un carácter no muy agradable, y ahora la convivencia como libres era algo nuevo y necesitaban control. Entonces habían leyes que regían la conducta, había leyes que regían también la higiene, leyes para el cambio, la venta. Entonces, esas leyes se diferencian de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, estas leyes también fueron otorgadas a Moisés. Dios también se les reveló a Moisés, pero no tienen el mismo valor, por así decirlo, o tuvieron su importancia en el tiempo de los israelitas. Es decir, que, por ejemplo, el hecho de si había un leproso en tu tienda, tenías que sacarlo 7 días y ver si las llagas se habían curado y si no tenía que seguir más tiempo en cuarentena. Ese tipo de leyes que se entregaron, que se dieron, funcionaron para su tiempo, ¿no? Otras leyes ceremoniales, por ejemplo, de ofrendas o de sábados que no caían en el 7º día, ya no tienen vigencia. Fueron leyes que se implantaron para ese entonces. Pero los 10 mandamientos, el decálogo que fue escrito con el dedo de Dios, incluye todos los principios de su carácter universal. Y esos no pueden abolirse, no pueden extinguirse porque permanecen hasta la actualidad. Entonces, ¿qué tipos de ley hay? Has dicho ley ceremonial. Sí, había leyes ceremoniales, leyes rituales, leyes de salud,
de convivencia que se dieron también para el pueblo de Israel, que estaban aparte del decálogo. Porque, por ejemplo, los 10 mandamientos estaban dentro del arca del pacto, junto con el maná y la vara de Aarón. Las tablas, ¿no? Las tablas. O sea, esto era algo sagrado, algo especial. Y aparte estaban las otras leyes de esclavos, leyes de compraventa, del jubileo, etcétera. Otras leyes que también fueron dadas, pero que tuvieron su función o su aplicación en ese tiempo. Es curioso porque luego ya nos meteremos más en harina, ¿no? Pero hay, en cuanto a las leyes, los tipos de leyes, por ejemplo, en Levítico hay leyes sobre los alimentos, etcétera, ¿no? Que el pueblo hebreo ha mantenido y sigue manteniendo hasta el día de hoy, y supongo que sí. ¿no? Sobre los alimentos, animales limpios, animales impuros, etcétera, ¿no? Y cómo está relacionado, me llama mucho la atención cómo está relacionado las leyes que se dan en Éxodo, Levítico, cómo están relacionadas con Génesis, con el momento en el que Dios crea la humanidad, ¿no? Porque Dios, cuando crea la humanidad, no solamente hace el mundo en 6 días y ahí hace el sábado como un día especial, sino que además también, que a veces nos pasa un poco por alto, ¿no? Pero también les da una serie de consejos sobre alimentación. Instrucciones. ¿no? Sí. Instrucciones, muy bien, de granos, de frutas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego vemos cómo conforme pasa el tiempo, el ser humano se corrompe, la naturaleza se corrompe, todo está mal, y Dios permite cosas que a lo mejor en el principio no había permitido, ¿no? Claro, Como sí. en Levítico, bueno, pues si os empeñáis en comeros los animales, que no era mi idea, pero bueno, si os empeñáis, porque no los había creado para que nos los comiéramos, los había creado pues para que fueran nuestro disfrute, ¿no? Nuestra alegría, dan cariño, son hermosos, cuidarlos. para cuidarlos, nuestra responsabilidad, nuestros juguetes, ¿no? A los hijos les compramos Sí. juguetes, pues los animales serían nuestros juguetes que tienen vida y que nos dan amor y que nosotros somos responsables de ellos, Sí, tenemos que amarlos, que ¿no? nos ayudan a ser Por decirlo de alguna responsables, forma. a tener cuidado de un ser Juguetes vivo. no son, que están vivos. Que me ha mirado ahí todo asesina. No. Maltratadora a ver, de entiéndeme. animales. Fuera del podcast ahora mismo. Desde un punto de vista responsable Claro. de seres humanos, que hoy estamos muy enfermos, ¿no? Sí, O sea, no sé, yo tengo un cachorrito, yo tengo una gatita en casa, ¿no? Y es el juguete de la casa, pero en el sentido de que la Pobrecilla. mimamos, la Hay acariciamos. que rescatar a ese animal. No seas cruel. Y llamar a la agencia. Bueno, vosotros no me entendéis, pero nuestros oyentes sí. No, que sí te entendemos, que es No, una broma. o sea, nuestros Sí. juguetes en el sentido de que nos los dio para amarlos y para sentir ese amor, ¿no? Y para Quererlos. quererlos. Tus juguetes los quieres. Sí, bueno, como niños buenos que cuidan de sus juguetes bien, ¿vale? Es que no encuentro una palabra para, Sí, se para entiende, se definir, entiende. ¿no? Sí. Como un regalo. Sí, un regalo, ¿no? Sí, Como si fueran nuestros bebés peludos, Sí. pero no son niños. Entonces, bueno, me entendéis. Entonces, el Señor nos da eso, nosotros decimos, pues que nos los queremos comer. No era la idea, pero el Señor dice, bueno, por lo menos dejarme que os lo regule. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, Exacto. como Dios está en todos los detalles, ¿no? Guiando todo. Sí, entiendo mucho tu comentario y me gusta bastante. Y es muy importante, sobre todo porque aunque Dios dio leyes ceremoniales, rituales, que tuvieron su significado y su importancia en su tiempo, yo pienso que hay un principio incluido allí. Ujú. Por ejemplo, ahora con todo esto de la pandemia y demás, las recomendaciones que se nos dieron para no contagiarnos o para protegernos fueron las más básicas que Dios había dado en Levítico. La cuarentena, el Higiene, alejarse, higiene, todo eso. Entonces, si Dios dice algo en su palabra, si da un consejo, si da una ley, por así decirlo, yo creo que si indagamos más, si investigamos, ese principio del por qué Dios lo dio es muy importante y deberíamos retenerlo. Por ejemplo, esas leyes que tú mencionabas o en Levítico que vienen leyes de la conducta o de la inmoralidad. He estado apoyando una tesis de teología sobre la sexualidad en Levítico 18 y todas esas prácticas que Dios prohibía al pueblo de Israel, ese tipo de prácticas que hacían otros pueblos, que hoy se puede llegar a pensar qué Dios más anticuado, si eso lo podríamos hacer y la gente lo hace en la actualidad. Pero hay un principio del por qué Dios dio esta ley. Entonces son otras leyes que no están en los 10 mandamientos o que sí están también porque
el principio de cada mandamiento, que lo vamos a ver más adelante, es el mínimo, pero tiene una amplitud que podemos llegar a muchas cosas. Si Dios dijo algo en la Biblia y si lo dijo inspirado, es por una razón. Y aunque hay leyes ceremoniales que ya quedaron abolidas, que lo dice muy claramente el apóstol Pablo en Colosenses, que fueron clavadas en la cruz, si es verdad, es muy importante que estudiemos, que reflexionemos por qué Dios dijo eso, estudiar la Biblia en su contexto y entender la razón del por qué. Esas leyes ceremoniales, leyes como las relativas a los sacrificios, ya no eran necesarios porque ofrendas, Jesús había muerto, claro, ¿no? Exacto. Entonces tiene sentido. Pero hay otras leyes, como bien dices, que debemos ser inteligentes, Si las ¿no? estudiamos... Hoy en día a lo mejor vivimos un poco en el libertinaje y nos parece como que somos más felices, lo que decía al comienzo Aitor, ¿no? Como que somos más felices libertinos. Pues no somos más felices porque los psiquiatras se hinchan, ¿verdad? De consultas de personas pues, que están haciendo las cosas muy mal y eso pasa factura psicológicamente, ¿no? Sí. Entonces mucho cuidado con, en fin, con hacer lo que nos da la gana, porque a veces no solo nos hacemos daño nosotros, hacemos daño también a los demás. Y a veces no somos conscientes de que nos estamos haciendo daño, ¿no? Sí, y eso también, hablando de la ley, que la ley es una ley de libertad. Y Dios también nos ha hecho libres. O sea, cada uno decide si guardar o no guardar la ley. Entonces, cuando yo decido apartarme de la ley de Dios o no guardarla, la consecuencia viene. Y es lo que vemos en la actualidad. Mientras más libres queremos ser, obviando estas leyes restrictivas, ¿no? Muchas veces terminamos más atrapados, más esclavizados, más desprotegidos. Entonces, es un tema ese interesante que no sé si nos daría para comentarlo ahora más en profundidad, pero esa idea, ¿no? De la ley te prohíbe. ¿La ley te esclaviza o es la ley la que te libera de tu condición de pecador, ¿no? Que a veces sabemos que el pecado nos controla de una manera que valga la redundancia, que no podemos controlar, ¿no? O sea, ya lo dijo Pablo, ¿no? Lo que quiero no lo hago y lo que no quiero, eso hago. Y eso me habla de una esclavitud al pecado, de una falta de control sobre lo que quiero y no quiero hacer. Es como que se ve menos y como que nos gusta. O sea, yo pienso en mi hijo intentando meter los dedos en el enchufe y él está feliz de que va a meter los dedos en el enchufe, le hace ilusión. No los meta. ¿Por qué no? Quiero ser libre, quiero hacerlo. Pero no lo hagas porque te va a doler. No, que yo quiero hacerlo, soy libre. Y le produce felicidad esa supuesta libertad de estar desobedeciéndome. Y se siente feliz yo lo de entiendo, desobedecer. a mí me pasa también con otras cosas. Sí, o sea, nos sentimos felices al desobedecer. Somos rebeldes, supongo que por naturaleza, no sé, queremos experimentar por nosotros mismos. Y va y mete los dedos en el enchufe. Claro, sí. Y luego dolor y sufrimiento, ¿no? Sí. Y ya te lo he dicho. Y tal vez ¿y para qué aprende lo ahí, haces? claro. ¿No? Claro, pero sí, es esa extraña sensación, eso estoy de acuerdo, esa extraña sensación de que nos sentimos libres cuando en realidad estamos siendo libertinos. O sea, nos sentimos libres en el pecado. Queremos pecar, pero no queremos las consecuencias del pecado. Sí, pero es que siempre hay consecuencias. Sí, es muy extraño cómo el ser humano piensa o pensamos que estamos como restringidos a hacer, ¿no? Si guardamos una ley. Pero en realidad nos da mucha más libertad. Podemos ver un no, por así decirlo, pero ese no implica muchos síes. Sí, es como que es un no para esto, pero implica sí esto, sí esto, sí esto. No metas los dedos en el enchufe, pero puedes jugar, puedes divertirte, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, ¿no? Claro. O no hagas esto para que sí puedas disfrutar de esto otro. Que es mejor, claro. Sí, es muy complicado de entender. Sí. Es como el pecado que tiene una influencia en nosotros. Sí, muy grande. Terrible. Y en relación con esto de las leyes de Moisés y la ley de Dios, hablábamos de esta distinción y me parece muy interesante que en la Biblia a la ley de Dios se le conoce como el libro del pacto o la ley del pacto. Y se le nombraba así para diferenciarla de las otras leyes. También se le conocía como el testimonio o las dos tablas. Las tablas del pacto, por ejemplo en Deuteronomio 9, Éxodo 34. Como mencioné antes, estaban dentro del arca del pacto y demuestran la importancia que se le daba en el pueblo de Israel. Era la base del fundamento del pacto
y el documento obligatorio, el título de la deuda. Es muy importante que tomemos esta distinción y que no las equiparemos, porque en muchas partes de la Biblia se menciona que la ley ya fue abolida o que la ley tenía una maldición o ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si no tenemos clara esta diferencia de que hay una ley o que hay leyes ceremoniales, pero aparte está la ley de Dios, que es santa, que el mandamiento es justo, santo y bueno, podemos llegar a confundir qué le toca a cada uno, ¿no? Me explico mejor. Las leyes que nos condenaban, por así decirlo, eran todas aquellas leyes que tenían que ver con los sacrificios o que estaban antes de Jesús, ¿no? Ujú. Entonces, cuando Cristo viene, Él muere por nosotros, cumple la ley en toda la plenitud, y esa condenación de la ley ya no la tenemos nosotros, porque Él ha cumplido la ley en mi lugar. Entonces, ahora yo, por así decirlo, no tengo una obligación de guardar la ley, porque ya Jesús ha guardado esta ley, pero como ando en una nueva vida, estoy cumpliendo la ley al mismo tiempo. Es decir, que yo por mis propias fuerzas no seré capaz, desde mi punto de vista, Ujú. de cumplir la ley a un 100%, pero Jesús ya la ha cumplido, ya ha guardado toda la ley, ha pagado ese precio, y yo cuando camino a la luz de Jesús o en sus pisadas, voy acercándome a ese ideal que sería cumplir la ley a un 100%. Entonces, esto es lo que se le conoce como la santificación que veíamos en otros podcasts. Ujú. Sí. Entonces, ahora no somos salvos por guardar la ley, sino somos salvos por gracia, porque Jesús ya cumplió la ley, ya pagó este requisito que merecía o necesitaba nuestra salvación. Ujú. Pero nosotros no podemos decir, bueno, pues ahora voy a hacer lo que yo quiera, sino que Claro. como estamos siendo transformados por el Espíritu Santo en esa santificación de la que hablas, queremos seguir en los pasos de Jesús y seguimos la ley. Pero sí que hay muchas denominaciones que yo he oído que argumentan un poco esto, ¿no? Que la ley, supongo que se referirán 10 a los 10 mandamientos. mandamientos, como que ya no tienen vigencia o que ya no son tan importantes, o no sé muy bien cuál es el argumento, ¿no?, que se utiliza, pero como que ya a partir de la muerte de Jesús ya no hace falta cumplir la ley. Y por lo que acabas de decir, Ujú. parece que es así, o sea, que no hace falta cumplir la ley Pero la ceremonial. no hace falta cumplir, yo lo que he entendido, que no hace falta cumplir la ley para ser salvo. No es por cumplir la ley que somos salvos. No. Es que por ejemplo, si yo le digo a una persona que hay que cumplir la ley para ser salvo, me va a decir esto que tú has dicho, de que, ¿y Jesús a qué vino?, ¿no? Entonces yo estoy cumpliendo la ley al seguir a Jesús. Pero, a ver, hay un libro que se llama Ama a Dios y haz lo que quieras, que a mí me ayuda mucho a Buenísimo. comprender esto. Y es mientras tú estás... ¿De quién es? Ah, no me acuerdo tampoco. Para recomendarlo. No sé si sea de digo. No, de No, Dupertus, de Dupertus no. no. Bueno, Me podemos acuerdo. ponerlo en el comentario del podcast que me ha surgido Lo Es muy ahora. pondremos bueno. ahí, Pues sí, lo sí. buscamos. Si no, con el título, buscándolo en Google, seguro que aparece. Ama a rápido, Dios, si sí. es lo que quieras. Y entonces, si tú amas a Dios, no harás nada que esté en contra de su ley. Claro. Y aquellas personas que dicen que no es necesario guardar la ley para ser salvo, es como que tú puedes matar entonces, tú puedes robar entonces, Claro, no porque tiene sentido. esos mandamientos están en el decálogo, en la ley de Dios. No tiene sentido, efectivamente. Entonces, una persona que de pronto quiere justificarse que no hay que guardar la ley porque ya somos salvos en Jesús, se está engañando. Es como que ser salvo en Jesús implica... vivir como Jesús vivió. Vivir como Jesús vivió y es andar en su ley. Y David y otros en la Biblia han dicho, me deleito, tu ley es mi delicia, me deleito en guardar tus mandamientos. Es como que hacer la voluntad de Dios, que decíamos que es el resumen de la ley, se convierte en el ideal y el anhelo de los cristianos. Y si un cristiano realmente ama a Dios, viene y te dice no hay que guardar la ley, eso es algo incoherente. No tiene sentido. Es algo incoherente. Entonces, es verdad lo que decías, Aitor, muchas denominaciones dicen que ya no hay que guardar la ley porque somos salvos por gracia,
pero pienso que este argumento se basa en que no se aceptan algunos mandamientos que vienen en la ley y que se tendrían que guardar. Entonces, para librarse de esa obligación, de ese mandamiento, prefieren decir que mejor no se guarden los mandamientos. Así que es, desde mi punto de vista, más un engaño de las personas que no quieren realmente reconocer que la ley de Dios sigue vigente y debe estar incrustada en nuestro corazón, ya no en las tablas de piedra, y que cuando uno vive al lado de Jesús, con Jesús cada día, está guardando la ley. Sí, yo no sí. me acuerdo, Charlie, porque ya hace muchos años que estudié teología y yo no me acuerdo bien, pero las palabras, me suena que las palabras para ley ceremonial y la ley de los 10 mandamientos son distintas, ¿sí? En hebreo son diferentes. Sí, deben ser, ¿verdad? sí, sí. Entonces, cuando los versículos bíblicos dicen que la ley se clavó con Cristo, ¿no? Se está refiriendo a la ley ceremonial, no se está refiriendo a la ley de Dios, solamente la ceremonial, porque evidentemente no tiene sentido que sigamos sacrificando si ya se ha sacrificado Jesús, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, los 10 mandamientos son otra cosa. ¿Qué pasa? Que hay personas que dicen, no, la ley se elimina, ¿no? Porque Jesús ya ha sido crucificado. No tiene sentido porque Jesús guardó los mandamientos y los discípulos guardaron los mandamientos, los primeros cristianos guardaron los mandamientos, los judíos, hebreos, siguen guardando los mandamientos y nosotros seguimos guardando los mandamientos, ¿no? Y de hecho hay textos bíblicos, como por ejemplo en Isaías, no me acuerdo dónde está exactamente, pero lo pueden buscar nuestros amigos en Google, y de sábado en sábado vendrán ante mí, ¿verdad? Sí, 66:22. Muy bien. Entonces, los 10 mandamientos van a seguir vigentes. Incluso ese mandamiento al que hacías alusión, que hay gente que lo quiere quitar del medio, que es el mandamiento del sábado, porque la gente, sea de la denominación religiosa que sea, piensan que no hay que matar. Incluso los que no son cristianos piensan que no hay que matar, que no hay que robar. El respeto por la vida. Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los mandamientos están bien todos, menos el del sábado. El del sábado no les gusta, no sé por qué exactamente, ¿no? Sí. Que es un mandamiento que en Génesis el Señor ya lo da, que en Apocalipsis está, que el Señor dice que lo vamos a seguir haciendo por toda la eternidad. Entonces es como tratar de sacar algo a presión, y como no podemos sacarlo, no podemos sacar solo el sábado, sacamos toda la ley. Exacto. Pero no tiene sentido sacar toda la ley para sacar un mandamiento, ¿no? Así es. Y hablando de esto de las palabras en la Biblia, me parece que en el Nuevo Testamento entolé es la palabra griega. Hay muchas palabras, como hemos visto en otros podcasts, que se pueden traducir como una sola en el castellano. Y me parece también una evidencia firme. Pero creo que lo más importante es que entendamos este concepto de ley. Porque hay versículos también. De hecho, el pastor Roberto Badenas hizo una tesis doctoral y un libro que se llama Más allá de la ley, que también lo recomendamos mucho, donde él explica todas estas leyes ceremoniales, explica la ley en el Antiguo Testamento, explica la ley en el Nuevo Testamento. Y muchas veces cuando se refiere a la ley de Dios, también está en esas partes donde pareciera que está abolida. Entonces, es muy probable que si una persona que conoce de teología, conoce de las palabras griegas, puede llegar a pensar, es que ellos están tergiversando la Escritura. Entonces, es importante que entendamos que se refiere a un todo, la ley de Dios como su voluntad, la ley de Dios como el orden, el amor. Y eso es a lo que vamos a llegar más adelante. El que ama guarda los mandamientos. Entonces, más allá de si una palabra lo dice o no, es algo para mí muy lógico. Una persona que ama a Dios, una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, que lea la Biblia, evidentemente va a conducir su vida conforme a la voluntad de Dios y por ende va a guardar la ley. No para salvarse, sino porque ya ha sido salvo por todo lo que ha hecho Jesús en su vida. Que dices, Dios es amor, ¿no? Lo dice la Biblia. Y el que no ama no ha conocido a Dios, el que ama conoce a Dios. Entonces, ese amor es lo que se desglosa en 2 mandamientos, que lo estoy haciendo al revés, ¿vale? Sí. Dios es amor. De ese Dios es amor parten 2 mandamientos fundamentales. Amar a Dios sobre todas las cosas, en primer lugar, porque si amo a Dios sobre todas las cosas, podré amar de verdad al prójimo. Si no amo a Dios, no puedo amar al prójimo de verdad. Amaré a mi manera como humano, que va a ser siempre imperfecta. Entonces, para amar bien a Charlie y a Aitor, tengo que amar primero a Dios. Que Dios me dé un amor puro y bueno para amar a Charlie y a Aitor. Entonces, de ahí parte
como fórmula de amor también el no matar, no os voy a matar, no os voy a robar. No. O sea, hay una serie de parámetros que Dios... Que los veremos en el próximo... Que los veremos en el próximo programa. Sí. Hay una serie de parámetros que Dios dice, bueno, por si no lo habéis entendido bien y como sois pecadores y tendéis a hacerlo mal, os lo voy a desmenuzar, ¿vale? O sea, en lo de amar, ¿cómo funciona esto de amar a los demás? Pues mira, para empezar, no lo mates, para empezar. Sí. Luego no le robes, o sea, no le hagas daño, no lo critiques, no le tal, o sea, te va diciendo cada cosita para que ames a los demás. Entonces, la ley de Dios, que parece algo un poco taxativo, te das cuenta que realmente es liberador y que lo que es amor, es una definición del amor y una manera de enseñarte a más. Un curso en 10 capítulos para amar a los demás. Es liberador, pero depende cómo te la tomes también, ¿sabes? Y yo creo que aquí es donde viene un poco el problema, ¿no? De cómo entendemos la ley de Dios. No sé si lo voy a explicar bien o ni siquiera si tengo razón, ¿vale? Pero me voy a lanzar a la piscina. Venga. Yo creo que o sea, la ley de Dios sigue siendo importante, importantísima, ¿no? Y alguien que ama a Jesús creo que va a poder ver esa importancia que tiene la ley de Dios y a medida que tú te acercas a Jesús, te quieres parecer a Él, vas a sentir deseo de guardar esa ley. Pero hay una diferencia entre darle importancia a la ley de Dios y tener el deseo de cumplirla a sentir la necesidad de guardarla al pie de la letra para poder ser salvo, ¿no? Y ahí, en ese punto, es en el que yo creo que no es liberador y que muchas veces para nosotros mismos puede no ser liberador, puede ser una carga muy grande, porque si siento que tengo que guardar la ley para poder ser salvo, entonces voy a acabar odiando la ley. Pero si sientes, es como mi hijo cuando quiere meter los dedos en el enchufe, si él siente que le estoy diciendo que no, se va a enfadar, pero si él siente que le estoy protegiendo y le estoy ayudando, entonces me lo van a agradecer. El problema es que como pecadores, pues siempre elegimos la primera opción. Pero si entendemos que la ley es amor, es una forma de respetar y de amar al otro, que es una manera que Dios tiene de enseñarnos a amar, un curso rápido de enseñarnos a amar, entonces podemos alegrarnos y decir, yo quiero guardar la ley. Sí que es verdad que nos cuesta guardar la ley, porque somos pecadores, nos cuesta. Sí. Y ahí, Charlie, ¿tenemos que hacerlo solos? ¿Tenemos que guardar la ley por nuestros propios medios? ¿O alguien nos ayuda? Claro, nos ayuda el Espíritu Santo. Y es lo que decías tú, Aitor, que cuando uno entiende que la manifestación de que estoy cerca de Jesús se muestra con mis actos, con mi manera de ser, pero cuando uno se da cuenta de que es pecador y que hace lo que no quiere, uno sufre, ¿no? Porque uno se pone a pensar qué está pasando con mi vida, porque no cambio, porque mi vida no es transformada. Porque no llego a ser perfecto, ¿no? No consigo guardar la ley a plenitud. En la plenitud, claro. Sí. Y si piensas que la guardas, todavía peor. Entonces, mucha gente sufre por esto y ahí es lo que tú decías, que no es liberador. Hay un versículo que está en Romanos que me gusta muchísimo y lo voy a leer, 13:8. Dice, si con alguno tenéis deudas, que sean de amor. Bonito. Pues quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque él no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro posible mandamiento se resume en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace daño al prójimo, o sea que el amor constituye la plenitud de la ley. Es decir, que no deberíamos vernos o ver la ley como algo que yo tengo que cumplir a rajatabla, sino debo ver a Jesús y acercarme a Él para que Él me ayude con el Espíritu Santo, que es el representante de Jesús aquí, a vivir una vida digna de Él. Y con el proceso de transformación que hace el Espíritu Santo, con la entrega de la voluntad que uno hace, Él trabaja en nuestra vida a su tiempo. Y yo quizás querré ver un cambio en una hora o de la noche a la mañana, pero muchas cosas aquí en el mundo llevan su tiempo. Recuperarse de una enfermedad, de una fractura, de que te crezca el pelo, todo lleva tiempo. Entonces también debemos ser pacientes y estar siempre cerca del Señor. Saber que llegará el momento en que esa cercanía con Él me permitirá andar en su ley y cumplir la ley. Y sobre todo como denominación, como iglesia adventista, hemos tenido un cisma en 1888, porque había adventistas que
que alzaban o realzaban mucho la ley. Y se nos conocía en una época como los legalistas, como la iglesia legalista, porque al levantar el día sábado, pues también se enaltecía toda la ley. Entonces la gente o otras denominaciones nos acusaban de ser muy legalistas y de tener nuestra salvación basada en la observancia de la ley. Entonces en 1888 hubo un congreso de la iglesia en el que dos hermanos presentaron un punto de agenda sobre la justificación por la fe. Estos eran Waggoner y Jones, los apellidos, no recuerdo ahora los nombres. Entonces, cuando ellos dijeron ante el público que somos salvos por la fe y no por guardar la ley, muchos reaccionaron de una forma enfadada, ¿no? O sea, ¿pero qué me estás diciendo? Eso no es lo que creemos. Entonces, hubo ciertos debates y más adelante el Señor le reveló a Ellen G. White que lo que estos dos hermanos estaban diciendo era inspirado de la Biblia, que era la voluntad de Dios. Y fue allí donde un sector adventista que era muy legalista no lo aceptó, y hubo otro sector que sí empezó a tener este tipo de creencia, ¿no? Salvos por fe, no por la observancia de la ley. Entonces ahora mismo en nuestras filas adventistas podemos ver también estos dos grupos, personas que aún siguen arraigados en la ley y en la predicación de una observancia a la ley que parece que es para salvarte, y otros que también dan la oportunidad a la gracia y la justificación. Entonces, para todos aquellos que nos escuchen, la iglesia adventista proviene de un sector muy, muy legalista que en muchos lugares todavía está arraigado, pero desde 1888, bajo la inspiración también de Ellen G. White, se declaró que esta luz de la justificación por la fe era lo que Dios quería. Entonces, la iglesia adventista viene con esto creciendo, porque hay muchas generaciones que tienen esta idea muy, muy firme con la ley, y cuando predican pareciera que uno se salva por la ley. De hecho, en los meetings o discursos de evangelismo en la época de 1800 era hablar de la ley al público y criticar a las iglesias que no guardaban la ley. Entonces, después de 1888, la iglesia empezó a reflexionar qué estamos haciendo, por qué nos están criticando todo esto, ¿será que lo estamos haciendo de una forma correcta? Y es allí donde los escritos incluso de Ellen G. White comenzaron a ser un poco diferentes, a través de la justicia de Cristo, la salvación por fe y todo esto. Entonces, para aquellos que no son adventistas y están escuchando el podcast, que entiendan que cada iglesia, cada denominación va cambiando conforme va pasando el tiempo. Va creciendo. Sí. Va mejorando. La luz la verdad es progresiva. Y, por ejemplo, cuando Martín Lutero descubrió justo esto de la justificación por la fe, fue una nueva luz. Y cuando hubo lo del gran chasco de que Cristo venía, empezaron a descubrirse nuevas verdades, como la del sábado, como la del estado de los muertos, y la verdad sigue allí, presente para nuestro tiempo. Entonces, si tú que nos escuchas eres legalista, por así decirlo, que te llegue una luz de que eres salvo por la gracia de Dios. Y si tú estás en el otro extremo, de que eres salvo, siempre salvo, que te llegue esta luz de que la ley sigue vigente. Es como, no sé cómo explicarlo, es una unión que no se puede separar. No puedo separar la ley de mi salvación porque me ayuda. Es el espejo, es lo que me muestra que yo necesito a un Salvador. Y cuando estoy cerca de ese Salvador, estoy cumpliendo esta ley que me condena, ¿no? Es esto. Y que no importa el estado en el que nos encontramos de nuestra vida espiritual. Si yo siento que soy muy legalista, debo profundizar en el escrito y saber que Cristo me salva. Y si estoy viviendo una vida tan liberal que me voy de fiesta, que vivo una vida doble, ver la ley de Dios, que es su voluntad. Y eso me ayudará. Y es su carácter. Y eso me ayudará a estar en sintonía. Van de la mano, no pueden separarse. Así es. Nuestra mejor defensa, sin lugar a dudas, es estudiar la palabra de Dios con oración y profundizar en ella todo lo posible. Porque ciertamente Lutero encontró la salvación por la fe en Romanos, pero es que estaba ahí, ¿no? Y la Iglesia Adventista en cierto momento encontró el sábado, estaba ahí, el santuario estaba ahí, o sea, no es que de pronto aparezca, es que estaba ahí, solo que no lo hemos estudiado lo suficiente, no lo hemos leído, está ahí.
Sí. Está muy clarito además, o sea, pero tenemos que coger la Biblia, escudriñarla, leerla, profundizarla. Y tiene todas las respuestas en la Biblia. Si tú tienes una duda, ¿será que debo hacer? ¿Será que puedo comer esto? ¿Será que debería hacer este negocio? La Biblia tiene todas las Todo. respuestas, hay que escudriñarla. Hay que estudiarla en profundidad. Y podríamos seguir y seguir y seguir porque nos encanta el tema. La verdad es que es maravilloso, pero si nuestros amigos se quedan con esta última parte, yo creo que el programa habrá valido la pena, ¿no? Me doy por satisfecha. También. Bueno, pues no nos queda apenas tiempo, pero queremos dejar a nuestros amigos con la idea, pues eso, de que la ley de Dios está hecha como una forma de protegernos, de amarnos, que es el resumen del carácter de Dios, que Dios es amor y que, como hemos dicho ya en varios programas, pues que no somos perfectos, estamos en un camino de perfección que es hacia adelante y hacia arriba, ¿verdad? Sí. De la mano de Jesús constantemente. Así que nadie se angustie, se estrese, se agobie porque no somos perfectos. Nosotros tres aquí no somos perfectos, ninguno. No, para nada. Somos perfectos en Cristo. Es Cristo el perfecto el que nos hace perfectos por Él, en su manto, abrigados en su manto, ¿vale? Sí, Pero si su nos manto salimos de de ese manto, somos absolutamente imperfectos. Así que el Señor nos ayude a todos a seguir aprendiendo, ¿eh? Y para eso, pues ya sabéis que os esperamos en el próximo capítulo, ¿no, chicos? Por Así supuesto. Pues os esperamos, ya sabéis, el próximo capítulo será los 10 mandamientos. Así que hasta pronto, muchas gracias por haber compartido con nosotros, ya sabéis, el programa de Conocerle es todo.